El récord a la superación personal y cuál fue su recompensa. Ganarle a la perversión. Estamos hablando que en esta parashá se menciona algo muy interesante. Tiene que ver con la parashá pasada, con esta parashá y con otras parashiot. Pero vamos a ver algo que si lo unimos entendemos un concepto increíble. Y esto es el récord de una persona que se superó a sí misma. Bueno, primero que todo vamos a darle aquí un contexto de la parashá de Noah. Noah tenía que pasar el Maúl. Lo pasó él, la familia de él y otras personas. Dentro de esas otras personas se menciona que Og, así es el término, Og se salvó. Y hay opiniones. ¿Cómo fue que se salvó? Hay quienes dicen que él se fue para Eretz Israel y que en Eretz Israel no había Mabul. Y hay quienes dicen que él era tan grande que incluso a los tobillos no le llegaba el agua. Sin embargo, cualquiera de las dos opiniones, Og se salvó del Mabul. Ahora, no quiere decir que él no estuviera dentro del decreto. Él hizo algo que lo salvó del decreto, pero él estaba dentro del decreto, quiere decir que Og también era una persona pervertida. Sabemos que el problema, el mayor problema que tenían en el Mabul en aquella época era la perversión sexual, a tal punto que nuestros sabios mencionan que incluso los animales hacían cosas incorrectas. Entonces, Ok estaba dentro de estas personas. Después de esto, nos cuenta la Torah en esta parashá que llegó alguien a contarle a Abraham vino lo que había pasado con Lot, que había sido secuestrado. Esa persona se le menciona en la Torah como el Palit, el que sobrevivió. Nos menciona Rashi ahí, aquel que sobrevivió. Nos menciona Rashi, hay dos opiniones en Rashi, en realidad, ¿qué fue lo que escribió Rashi? El que sobrevivió a la guerra de los reyes o la persona que sobrevivió al Mabul. Nosotros vamos a ir según la opinión de la persona que sobrevivió al Mabul. Fue aquella persona que le dijo a Abraham Avinu lo que había acontecido con Lot. Sin embargo, continuando el Midrash, nos menciona el Midrash que toda la intención de contarle a Abraham Avinu lo que pasó con Lot no era para salvar a Lot, sino era que para Abraham Avinu saliera a la guerra y después de entrar en guerra lo mataran y entonces él pudiera quedarse con Sara. Vemos que esta persona pasan las generaciones y no cambia. O tal vez sí cambia, pero le gana su Yetzerara, porque estamos hablando de una persona que estuvo en la generación de Noah y como nos dice a nosotros la Mishnah en Avot, 10 generaciones hubieron de Noah hasta Abraham Avinu. 10 generaciones, estamos hablando de una persona que no tiene 5 años, quiere decir que era un adulto en la época de Noah y era ya un anciano en centenas de años, porque no eran decenas, eran centenas de años en la época de Abraham vino y él vio a Sara y quiso tomarla como mujer para entender la perversión que tenía esta persona, no solamente por la edad, porque está escrito en la Gemara, en edad que Kadosh Baruj Hu odia a la persona de edad que es pervertido. No solamente porque era una persona de edad y seguía siendo pervertido, sino que estamos hablando de una persona que era gigante. Según la opinión del Midrash, que dice que el agua no le llegaba ni siquiera a los tobillos, estamos hablando de una persona que era gigante. Y Sara, en comparación a él, era como la hormiga enfrente de una persona. Estamos hablando que él veía a Sara como una hormiga. Ustedes como personas se enamorarían de una hormiga, de un insecto tan pequeño. Es algo increíble pensar algo así. Él veía que había una persona, ciertamente, y que era una persona bonita, pero era algo muy pequeño. Es algo que tal vez él lo podía poner en su mano. Es una persona muy pequeña. Y aún así se enamoró de ella y quería quitársela a Abraham Avinu. Después de estos acontecimientos sabemos que nos cuenta la Torah que Abraham Avinu ganó y todo pasó y él no se pudo quedar con Sara. Pero aún así estamos viendo una persona que en la época de Abraham Avinu era todavía pervertida. Nos cuenta a nosotros el porqué de David Lezer. Algo interesantísimo. Nos dice que Og era Eliezer Eved Abraham. Sí, Og era Eliezer Eved Abraham. Y el Dat Kenin, del Balea Tosafot, nos dice a nosotros que Og es el nombre que se le daba a la persona que era rey del pueblo de Basán, Ok Melech Basán. Entonces es lo mismo como, por ejemplo, Egipto. Se le dice faraón al rey de Egipto. No es que el nombre de la persona fuera Paró o faraón, sino que se le llamaba faraón al rey de Egipto. En este caso, al rey de Basán se le llamaba Ok. Pero Ok, que se menciona en la época de Abraham vino,
que es la misma persona que viene de Noah, es Eliezer Eved Abraham. Veamos qué sucede con Eliezer Eved Abraham para que ustedes vean aquí el tema de la superación personal. Llega Eliezer Eved Abraham, ve que Abraham tiene un hijo y quiere casarlo con su hija. Él tenía una hija. No sabemos si era verdad su hija o no, pero él tenía una hija. Y cuando esto pasa, se le ofrece a Abraham Avinu le es sincero, le dice, mira, te voy a decir la verdad, vos estás en una posición de maldición y yo estoy en una posición de bendición. Un bendito no se junta con un maldito. Una persona que tiene una posición de maldición, ¿por qué? Muchos temas se podrían tocar aquí, ¿por qué? Podría ser porque él estuvo en la generación del Maúl y se salvó con una combinación diferente a lo que todas las creaciones tenían que pasar. Quiere decir que él tenía también que morir y él estaba en esa que será del Maúl que tenía que morir. O otras explicaciones, no es el momento para alargar. Sin embargo, después de esto, nosotros lo tomamos como una persona normal, que alguien nos diga eso a nosotros y que esté hablando de nuestra hija, sería algo terrible. Sería para nosotros un golpe a nuestro ego, a nuestro pensamiento, a nuestro ser, a nuestra integridad terrible. Es una humillación, incluso que lo estén diciendo en un lugar que solamente están ellos dos. Bueno, no solamente eso pasó. Llegó Abraham y le dijo, mire, usted va a ir a buscarle esposa a mi hijo, vaya al lugar donde yo nací, estas son las condiciones y júreme que lo va a hacer. No solamente que le negó escoger a su hija como esposa de Isaac, sino que ahora él tiene que ir a traer a una niña para Isaac. Bueno, está bien, él va a cumplir con su cometido. Nosotros sabemos esa historia. Cuando se devuelve, nos cuenta la Torá que Rivka vio a Isaac y se cayó del camello. Cuando se cayó, nos cuenta el Midrash que cayó de una manera en la cual tuvo un golpe en sus partes genitales y perdió su himen. Bueno, es un golpe, no pasa nada. Dice que cuando se casó con Isaac, y aquí cabe recalcar que las mujeres de aquellas épocas tenían un desarrollo mucho mayor que las mujeres que nosotros conocemos, quiere decir que a los 3 años ya ella era una mujer hecha y derecha, nada más que joven, pero era una mujer hecha y derecha. Cuando ella se casó con Isaac Avino, entraron al Ogel, encuentra Isaac que ella no es una mujer que no haya conocido hombre. Y entonces le cuenta a su papá y su papá le dice, creo que fue Eliezer. Creo que fue Eliezer. Va, le hablan a Eliezer y Eliezer les dice que no, les prueba que no. ¿Qué fue lo que le probó que no? Fueron al lugar donde ella se cayó, él le explicó qué fue lo que pasó y vieron sangre ahí y él reconoció que era sangre de el himen, de su órgano genital. Entonces, de sus partes genitales. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, aparte de que él hace todo bien, aún así dudan de su integridad. ¿Por qué dudan de su integridad? Lógico, lógico que dudan de su integridad. Viene de la generación del Mabul. Ya sabemos lo que nos dijo a nosotros el Midrash, que él quería que Abraham vino se muriera para quedarse con Sara. Lógico, pero cuando pasó esta prueba, él fue humillado. Él fue humillado anteriormente, hablando como persona. No estoy diciendo que Abraham vino lo humillara a él. Haz de Shalom pensar que Abraham vino lo humillara a él, pero como persona él se tuvo que haber sentido humillado y aún así hizo su cometido, su meta, lo hizo como tenía que ser. Abraham vino y le pidió algo, él lo hizo y lo hizo de forma íntegra. Y cuando a él le dijeron lo que le dijeron, que había tal vez hecho algo incorrecto con Rivka, él tranquilamente les demuestra que no fue así. En ese momento está escrito en el Midrash que Isaac Avinu lo bendijo y le dijo que pudiera entrar vivo al Ganén. No solamente eso pasó, nos cuenta a nosotros el Midrash que a partir de ese momento de él se quitó esa posición de maldito, que él tenía una maldición, cargaba con una maldición. A partir de ese momento esa maldición desapareció. Y no solamente que desapareció, no es que estuvo en un punto neutro, a partir de ese momento pasó a ser una persona bendecida, o sea, cargaba en sí bendiciones, cargaba sobre él bendiciones. Y entonces, ¿qué pasó después? Después de esto, dejó de ser siervo de Abraham y no solamente dejó de ser siervo de Abraham, comenzó a ser Og Melech Bashan, comenzó a ser el rey de Bashan. Y después que llegaran sus días, subió vivo al Gan Eden, no murió.
Señores, señoras, esto es una historia de superación increíble, la cual nos cuenta a nosotros la perseverancia de una persona para lograr sus cometidos. Es una persona que se encontró en una situación terrible. Él estaba en la generación del Mabul y sobre él también se decretó la muerte. Es una persona que pasó por una enseñanza, una educación terrible. La gente del Mabul, no vamos a decir que eran sadikim, eso es mentira. Él estaba también con esa cabeza, él quería vivir eso. Y vemos que aún así pasaron los años, 10 generaciones hasta que llegara Abraham Avinu y todavía tenía problemas con eso. Y era reconocido por eso. ¿Por qué Abraham Avinu dudaba de él? Porque sabían que tenían problemas. Sabían que tenían problemas. Aún así, logró superarse, logró traerle a Rivka, a Isaac Avinu, de forma íntegra, de forma fiel, no la tocó, no hizo nada, dudaron de él y él mostró y mostró las pruebas y demostró que él no había hecho nada. A partir de ese momento, superó su prueba y le ganó a su inclinación y a su educación y en ese momento pasó de ser una persona que portaba sobre sí mismo maldiciones y cambió a ser una persona que tenía bendiciones. Y no solamente eso, es de las 9 personas que subieron vivos al mundo venidero. Es algo increíble. No es cualquiera el que lo hace. Esto le voy a agregar más. Esto es una enseñanza de la Torah a Eliezer, Ebed Abraham, incluso que está escrito que Abraham vino hacia conversiones. Tenemos un mahloket, tenemos una discusión entre nuestros sabios si Abraham vino se consideraba como un judío o no. Todavía no era un judío, era un Ben Noach. Pero no hay ninguna discusión sobre Eliezer, Ebed Abraham. Eliezer, Ebed Abraham era un Ben Noach. Nos demuestra a nosotros cuánta fuerza hay en todos los seres humanos para superar las cosas más difíciles, como por ejemplo la perversión sexual. Se puede ganar, se le puede ganar a esas cosas y se pueden hacer grandes cosas en nuestra vida. Las cosas grandes son nuestras superaciones personales. Cada uno tiene sus pruebas y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, pero algo grande en cada uno es que se supere a sí mismo, que supere los problemas que tiene. Él nos demostró que se puede. Y les voy a decir algo, me parece que tal vez puede ser una explicación correcta a lo que pasó en la época de Isaac vino cuando le estaban buscando a la esposa. Está escrito que acá le hizo que o sea, le acortó el lugar. Él salió de donde Abraham vino, el mismo día llegó a la tierra de Abraham vino, la tierra anterior. Y después, cuando se volvió también en un tiempo récord. ¿Por qué se le acortó el tiempo? Por dos motivos. Primero que todo, sabemos que tenía problemas, ya lo sabemos, está escrito. Tenemos otra explicación, es que Akadosh Baruj Hu ayuda a la persona que está luchando en contra de su Yetzer Hara. Akadosh Baruj Hu vio que Eliezer tenía inclinaciones y Akadosh Baruj Hu vio el corazón de Eliezer y vio que Eliezer quería de verdad ganarle sus inclinaciones y quería hacer lo que Abraham Avinu le pidió. Pero tener una guerra contra el Yetzer Hara, se los digo, desde el principio está perdida. A menos de que Akadosh Baruj Hu nos ayude, la guerra está totalmente perdida. Akadosh Baruj Hu vio la situación y hizo 2 milagros a Eliezer Ebed Abraham para que él no cayera en ningún tipo de tentación. Y ahora sí mismo, él llegara de forma íntegra donde Abraham y pudiera recibir sus recompensas. Señores, esto es el récord. Estamos hablando de una persona de una edad increíble. Estamos hablando que podría tener más de 200 años. Si hablamos que las generaciones van de 20 en 20, en aquellos tiempos las generaciones podrían haber ido de más años, pero diciendo que van de 20 en 20, estamos hablando de una persona de más de 200 años, o sea, es un anciano, es una persona que sabemos que a las personas de edad les cuesta más cambiar, no porque ellos no sean capaces, sino que ya son personas que se asentaron en sus entendimientos, en sus experiencias, y es difícil cambiarle lo que ya ellos vieron. Y aún así, él cambió lo que le enseñaron cuando era joven, cambió sus actos y acá Baruj Hu lo vio. Bezrat Hashem, espero que tengan un lindo Shabbat. Hasta luego.